Esta es la historia del amigo de mi papá y yo en las duchas del estadio. Hola de nuevo, Carlos. En esta ocasión les voy a contar lo que me pasó en uno de los juegos de fútbol de mi papá y cómo uno de sus amigos tuvo suerte de disfrutarme. Como todos los fines de semana, mi papá siempre acostumbra ir a jugar al campo de fútbol. Y siempre que termina sus partidos, se queda tomando cervezas con sus amigos. Aunque ya no vive con nosotros desde hace un tiempo, en ocasiones me pide que vaya con él para verlo jugar. A mí no me molesta para nada acompañarlo, aunque a mi mamá sí, ya que él siempre termina demasiado borracho y termina mandándome en un taxi en lugar de traerme él de regreso a casa. Como se han de imaginar, a mí me gusta hacer bastante ejercicio y cuidar de mi figura. Tengo 20 años de edad, pero aparento tener menos. Bueno, eso es lo que me dice la mayoría de la gente. Lo que más llama la atención de mi cuerpo son mis hombros, que son bien anchos, y los brazos bien musculosos que tengo. Bueno, por lo regular, cuando voy con mi papá para sus juegos, siempre uso la playera de su equipo que me regaló para hacerle barra y con mi calzoneta favorita. A mí me gusta ir a los partidos ya que casi la mayoría de los miembros del equipo me conocen. El estadio cuenta con unos vestideros y un área de mesas para comer aparte de las gradas, pero queda algo cerca del vestidero. Y ahí mismo a la par de los vestideros se encuentran los baños y también las duchas. Bueno, llegó el fin de semana y ya tenía planeado ir con mi papá a la cancha, ya que habría un torneo y ellos iban a estar todo el día ahí jugando. Al llegar al campo saludamos a todos y como siempre varios de sus amigos no perdieron la oportunidad de mirarme de reojo. Me veían los brazos y los hombros, ya que la camiseta del equipo que traía puesta me quedaba bastante ajustada y se me realzaban mucho los músculos. Sus miradas ya eran de lo más normal para mí, yo ya estaba acostumbrado y me llevaba muy bien con todos, pero en especial me llevaba bien con Rogelio y con Felipe. Ambos estaban como de la misma edad de mi papá. Los dos eran los típicos adultos adictos al fútbol y a tomar cervezas. Bueno, les voy a describir cómo eran estos hombres. Rogelio se mantenía en forma, pero las canas ya delataban su edad. Por otro lado, Felipe se le notaba algo de panza y era un poquito más descuidado. Con ellos dos era con quien yo me llevaba mejor y cuando estábamos en la grada siempre me hacían la plática mientras esperaban su turno para entrar a la cancha, al juego. El día pasó normalmente y terminando los partidos, como de costumbre, comenzamos a comer y poco a poco se fue retirando la mayoría de la gente y al final solo quedaban los jugadores y algunos de ellos acompañados por sus familiares. Pero conforme pasaba el tiempo, también se fueron marchando y ya para eso eran como a las 6 de la tarde y comenzaron a traer sus cervezas y comenzaron a tomar a un costado de los vestideros mientras escuchaban música con volumen bastante alto. Yo me quedaba cerca de mi papá, que por momentos me contaba algún chiste o alguna anécdota o historia para después seguir tomando con sus amigos y también algunos de sus amigos me hacían una que otra plática, cosa que los demás aprovechaban para seguir mirándome y ya con unas cervezas encima disimulaban cada vez menos. A todo esto ya eran las 8 de la noche y mi papá y la mayoría de sus amigos ya estaban bien tomados, incluidos Rogelio y Felipe. A pesar de que yo no había tomado mucho, actuaba como que si me hubiera subido un poco ya la cerveza a la cabeza. Seguimos platicando y tomando un rato más y apenas ya eran las 9 de la noche, pero por lo regular ellos terminaban sus festejos a eso de la 1 de la madrugada. Yo seguí tomando con ellos y después de un rato ya estaba un poco mareado y ya solo quedaban mi papá, Rogelio, Felipe y otros 3 amigos más.
Miren, la cosa es que en un momento después yo recibí una llamada de mi novio. Me alejé un poco y me fui hacia el lado de los vestideros, donde no se escuchaba mucho la música para poder hablar, y ahí estuve caminando mientras hablaba por teléfono. No pasó mucho tiempo para que Rogelio se acercara a mí y noté cuando él venía caminando con una cerveza en la mano. Y al acercarse me preguntó que por qué me había alejado. Y yo le hice una seña así de que estaba hablando y yo seguí con el teléfono ahí en mi oreja, dándome siempre un par de vueltas sin perder de vista a Rogelio, que no me quitaba la vista de encima mientras le daba algunos tragos a su cerveza. En eso colgué el teléfono y me acerqué a él. Hola, perdón, es que estaba hablando con alguien. ¿Sucedió algo? Le pregunté al ver de que me miraba mucho y que no se iba de ahí. Nada, me dijo él, solo vine a acompañarte para que no estés tan solo y te traje también una cerveza. Y yo le dije en ese momento, gracias, jejeje, ya no quería tomar porque ya estoy algo borracho. Y si sigo tomando ahorita, creo que me voy a perder demasiado. Y en eso, amigos, Rogelio acortó demasiado la distancia entre nosotros y se acercó a mí. Me pareció un poquito extraño, pero como para mí él estaba demasiado borracho, dije yo, quizás está haciendo cosas indebidas o no sé. Pero en eso me comenzó a abrazar y se aferró tanto a mí que no me dejaba, no me soltaba. Me decía con una voz así de borracho de que tenía tiempo de que me quería tener así de cerca. La verdad es que el hecho de que ambos estuviéramos tomados y que estuviéramos en los vestideros me ponía a mí a 1000. Entonces yo no le dije nada, ni presenté resistencia a lo que él estaba haciendo. Yo volteé a ver para ver que nadie nos estuviera viendo y le sonreí coquetamente. Entonces lo tomé de la mano y lo guié hacia donde estaban las duchas. Y miren, al llegar ahí, entonces yo lo comencé a besar y él me correspondió. De inmediato, casi que al segundo, comenzó el juego previo entre nosotros dos. Yo estaba ya como volcán que estaba a punto de hacer erupción. La verdad es que yo no estoy seguro de que si fue por el alcohol o saber que estaba en las duchas del estadio e imaginar que tantos hombres llegaban ahí a lavar su sudor y aquella gran derroche de testosterona, lo que me puso así bastante malito, muy arrecho. La verdad no sé qué fue, pero solamente me dejé llevar por el momento y Rogelio, el amigo de mi papá, estaba haciendo un muy buen trabajo. Así estuvimos en esa faena como unos 15 minutos. Para mí eso fue tiempo suficiente para poder explorar y vivir esa experiencia atrevida y demasiado peligrosa ahí bien cerca de mi papá. Cuando ya luego terminamos, limpiamos casi que toda evidencia y salimos con mucha cautela, con bastante cuidado, para que nadie nos viera salir y asegurarnos que nadie se hubiera echado el rollo. Al regresar ya solamente estaba Felipe y mi papá tomando, pero la verdad es que ellos no sospecharon absolutamente nada. Rogelio se puso a hablar con Felipe mientras yo me le acercaba a mi papá. Estuvimos ahí juntos platicando unos minutos y le dije que ya era hora de irme y que iba a pedir un taxi a casa y que no se preocuparan, que ellos siguieran su fiesta y yo me iba a retirar. En eso, amigos, Rogelio se ofreció a llevarme o acompañarme a la salida, lo cual aprovechamos nuevamente a meternos de nuevo a la ducha y a hacer otro rapidín entre nosotros dos. Pero antes de pedir el taxi, Rogelio me propuso que nos fuéramos a su casa para seguir divirtiéndonos juntos. Yo aún seguía un poquito mareado y no me pareció mala su propuesta, así que decidí irme con él. Solamente esperé unos minutos y ambos nos dirigimos a su casa, donde luego seguimos divirtiéndonos hasta casi que la madrugada. Y si quieres saber cómo fue que yo cumplí mi fantasía de hacerlo con dos policías bien... entonces te recomiendo que vayas a ver ahorita mismo este video y que lo veas desde el principio
hasta el fin. Sin más que agregar, amigos, nos vemos en el siguiente relato. Muchos besos y montón de abrazos para todos.